toda esa gente que tienen esas manos que están todas llenas de callos, de trabajar en ese producto final, que lo va a beber una persona elegantísima no sé dónde, pues no saben todo lo que hay detrás. Mi papá llega el 16 de septiembre de 1910. Inició con un negocio de ultramarinos finos, como se llamaba en ese entonces, que es lo que hoy en día conocemos como tienda de abarrotes. El típico español que dormían en el mostrador. Santo Tomás nace con la llegada de los dominicos e inician con el cultivo de la vid en esa región. Entonces mi papá empieza a trabajar con su tío y mi papá iba con mulas, recorre todo el país. Y de ahí se obtiene el nombre del valle y el nombre de la empresa, Santo Tomás. Era una vida como súper sencilla. Me acuerdo que mi papá contaba que iban al Teatro Blanquita, que se metían los jóvenes, pues no tenían dinero para comprar una entrada. Y era un caserío, a lo mejor había 40 casas, ¿no? Era los inicios de lo que hoy es Ensenada. Ya después mi papá le compra el negocio a su tío, entonces ya le pone otro nombre, Industrias Pando, y conoce a don Abelardo Rodríguez. En los años 30, el general Abelardo Rodríguez, que fue presidente del país, se queda con Bodegas de Santo Tomás. Se vuelven buenos amigos. Y entonces cuando el general ya era grande, ya era un hombre cerca de sus últimos días de vida, le ofrece a mi abuelo el negocio, ¿no? Le dice: Elías, yo solo te lo puedo vender a ti, porque yo sé que mi esposa no le interesa, a los hijos de don Abelardo no les interesaba nada el negocio. Probablemente, por un lado, no ha de haber visto en su descendencia alguien que hubiera adquirido el cariño, alguien que hubiera mostrado como ese cariño por la empresa, como mi abuelo tenía por Bodegas de Santo Tomás. Mi papá amaba la tierra, ¿me entiendes? O sea, sí verdaderamente se notaba que venía de un lugar de campesinos. Yo ha de haber visto eso, el general Abelardo Rodríguez, y le generó esa confianza para encargarle a ese negocio que era también muy importante para el general. La vida de Ensenada era Santo Tomás. Para ellos eran bodegas. Ahorita hay muchísimas, pero bodegas era Bodega Santo Tomás. Entonces, detrás de Santo Tomás siempre ha habido gente que ha sido eso, como misioneros, ¿no? Que tienen como una visión, ¿no? Y una misión. Y mi papá tenía un dicho muy que yo creo que lo hemos heredado todos. Dice: cuando emigras a otro país, en el momento en que tú tienes un trozo de tierra, en ese momento te vuelves de ese país. Entonces llegamos a un país muy generoso. Mi mamá conoce a mi papá. Cuando yo me casé, o sea, era impensable dar vino del país. O sea... No, el vino es un mercado relativamente reciente. Entonces, eso es lo que es fascinante también de la historia de Santo Tomás. Se da vino Santo Tomás, háganle como quieran. En la boda se da Santo Tomás. Mi padre y mi madre vienen de familias de migrantes. Pues es que el vino te va acompañando en todas tus etapas, ¿no? Es parte, venimos de una tradición española en la cual el vino siempre estaba en la mesa. Porque al final, siendo migrante o descendiente de migrante, entiendes el mundo de cierta manera. El primero que llega y empezar está más complicado. Por lo menos mi papá llegó ya y había un tío que tenía la tienda. Entonces dice: bueno, sí, Elías, vas a trabajar aquí, ¿no? Y creces en una familia que tiene ciertos principios, ciertos valores del trabajo, de reconstruir una vida, ¿no? en un país distinto. Entonces era un grupo de españoles que tienen éxito, que les va muy bien. Estoy seguro que eso fue parte de lo que los unió, de lo que los vinculó.
Además de que las familias se tenían como mucho cariño, había como mucho respeto mutuo. Que también pertenecían a la Sociedad de Beneficencia Española. Tanto del lado Cosío como del lado Impando, unos hacia los otros. Siempre hubo muy buena relación y una relación muy cercana. En donde se ayudaba a la gente que no les iba tan bien. Sí, mi madre siempre desde joven fue una soñadora y una mujer muy socialmente muy comprometida. Y entonces ellos eran visitadores. Iban y visitaban a los ancianos y a los enfermos y lo que necesitaban, así como las Pink Ladies ahora del inglés. Cuando mi abuelo ya tenía cierta edad, unos 90 y tantos años. Y vivió hasta los 102 años. Creo que él se da cuenta que en realidad no tiene a quien dejarle el negocio, ¿no? Mis hermanos, bueno, un hermano que yo creo que le hubiera gustado mucho, muere muy joven a los 20 años. Su hijo mayor murió a los 40 y tantos años. Y el otro hermano que queda, yo creo que no quería tanto lo que era Santo Tomás. Y yo era muy chica, ¿me entiendes? Me lo hubieran dejado a mí seguro, hubiera estado mucho mejor. Entonces era mi madre casada con mi papá, que era en realidad a quien mi abuelo le podía dejar el negocio. Mira, Toño, ahí está todo. Yo sé que tú lo vas a sacar adelante. Y es ahí cuando mi padre le compra el negocio a su suegro. Pues sí. Como en gratitud y como una manera de decirle, pues puede descansar, ¿no? Puede descansar y que este negocio se va a quedar en muy buenas manos. Yo creo que sabía que Toño lo iba a cuidar. ¿Me entiendes? Toño es una gente muy, muy disciplinado. Mi papá aporta una enorme sabiduría. Y de lo que se encarga, él lo va a sacar adelante. Cuando llega mi padre, contrata a Hugo da Costa, que fue nuestro enólogo durante 10 años, más o menos. La construcción de la nueva vinícola, que es una maravilla. La nueva vinícola, que es toda por gravedad. Y fue con la llegada de Hugo que le plantea a mi padre llevar la bodega, la vinícola, trasladarla del centro de Ensenada al viñedo. Él es ingeniero civil. Como principio es enterrar un edificio dentro de un cerro para que, número uno, sea la tierra la que actúe como aislante térmico. Porque al vino no le puedes dar prisa. Tú no puedes decirle, bueno, ya lo quiero vender. Otro principio importante que se incorporó en esa obra fue la gravedad. Y Toño ha tenido la paciencia, porque, bueno, no es un hombre nada paciente. Entonces, es un proceso que, por un lado, cuida la calidad del vino. Al no bombear, no introduces menos oxígeno y se conserva la calidad del vino. Pero él quisiera que todo se vendiera rápido, ¿me entiendes? Entonces, él no es el tipo de personas que da una idea, se retira. Él está ahí, acompañando. Sí, no es un tema fácil. Y yo creo que en ello hay una especie de paciencia. En las mejores manos que va a estar en las de Toño, ¿me entiendes? ¿Sabes? O sea, es que hay que entender que los ciclos de la industria son mucho más lentos. La edad no existe. Y hay que tener paciencia y hay que entender que responde a otros factores muchas veces. El vino tiene su tiempo, el de él, ¿no? Y cuando el vino te avisa que está, entonces ya está y ya puedes entonces sacarlo. Y que si una cosecha es mala, igual no vas a tener uva que procesar para producir ese año, ¿no? ¿Y qué vas a hacer, no? Entonces es algo al cual tú no puedes
sí puedes intervenir en saber mucho y hacer buenas mezclas. Y por ende hay que estar, requiere de previsión, requiere de estar preparado para años malos. Y entonces las estrategias son distintas y la manera de entender el negocio es distinto. Pero lo demás está en manos del tiempo. Pero probablemente por eso también Santiago, que se parece mucho a mí, le gusta tanto ese negocio porque no es ahora y no. Yo creo que he aprendido a ser paciente porque no necesariamente lo era. ¿Qué es para mí el vino? Y ahora ya no bebo, qué barbaridad. El vino no deja de ser una expresión, ¿no? Una expresión de la tierra, una expresión del clima. El vino para mí es el compartir. Una expresión de la mano que cultiva la vid y quien transforma esa uva en vino. Y eso todo está contenido en una botella. El que entiende de vino, qué privilegio entender de vino. Ese vino le estás generando las condiciones para que añeje y que llegue a ser su máximo potencial. Y tú no tienes ni idea. Tú al final te tomas... Dices, pues sí, está bueno. ¿Me entiendes? Pero no nos damos cuenta todo lo que hay atrás de cada botella de vino. Y la capacidad que te da el vino de influir y de impactar en la vida del consumidor, ¿no? De toda aquella persona que abre una botella de vino en casa, en un restaurante, en una playa. Al vino no lo puedes molestar, o sea, sí, no. Y como una botella de vino, una copa de vino tiene la capacidad de modificar el momento, de modificar la percepción, ¿no? De cómo observas el mundo. Entras a esas salas. Es entender esta conciencia. Con ese silencio. De cómo a través de tu trabajo, a través de tu pasión, a través de tu... Con ese respeto que se le tiene al vino. Puedes y tienes la capacidad de impactar y de modificar la vida de otras personas. Eso es como muy... O sea, es maravilloso. Me hace sentir muy pleno en la vida. Parece que el tiempo está detenido, ¿no? Paciencia, ¿no? Esperando el momento en que el vino te diga, ahorita.